Hola, hola, cinéfilos y seriéfilos de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para sumergirnos en un nuevo universo de historias que les prometo, los dejarán pegados a sus pantallas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres de la casa, qué gusto tenerte de vuelta. Hoy vamos a hablar de algo que seguro va a despertar tu curiosidad. Vamos a explorar el apasionante mundo de las telenovelas turcas, específicamente una que ha llegado a Netflix y que, déjenme decirles, te está causando furor. Así es, hoy vamos a sumergirnos en los secretos, los amores prohibidos y los giros inesperados de Matrimonios Prohibidos, una joya turca que Netflix ha traído para nosotros con 15 episodios que te van a enganchar desde el primer minuto. Antes de que empecemos, te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido, que explora lo mejor de las series y el cine, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y, por supuesto, regalarnos ese like que tanto nos ayuda. Ahora sí, a lo que vinimos. Prepárense porque vamos a desmenuzar esta adictiva propuesta de Netflix, a analizar por qué ha conquistado corazones y a debatir si realmente merece todo el hype que está generando. Netflix ha sabido darnos en el clavo con las telenovelas turcas, ¿verdad? Es que tienen ese no sé qué, esa combinación de drama, romance, intriga y paisajes impresionantes que nos atrapan de una forma única. Y Matrimonios Prohibidos no es la excepción. Esta serie, originalmente titulada con otro nombre que, por supuesto, no vamos a mencionar para no arruinarles ninguna sorpresa innecesaria, nos presenta un mundo donde las tradiciones y los deseos personales chocan de una manera explosiva. Nos adentramos en la vida de una familia, una de esas familias prominentes y arraigadas a sus costumbres, donde los matrimonios arreglados son la norma, donde el honor y el deber pesan más que el amor, donde el linaje y la reputación familiar son la prioridad absoluta por encima de la felicidad individual. Imagínate un mundo donde tu futuro sentimental está decidido antes de que siquiera tengas la oportunidad de elegir, donde tus sentimientos son un mero capricho que debe ser sacrificado en el altar del deber familiar. Suena fuerte, ¿verdad? Pues créanme, la serie es aún más intensa de lo que parece. Y la cosa no termina ahí, amigos. La premisa de Matrimonios Prohibidos es en sí misma una bomba de tiempo lista para estallar. En el centro de la trama tenemos a nuestros protagonistas, jóvenes atrapados en este entramado de conveniencias, que se encuentran de repente luchando por sus sentimientos, por su propia felicidad, contra las imposiciones familiares, contra un destino que les ha sido impuesto desde su nacimiento. Veremos cómo sus vidas, inicialmente trazadas por otros, como si fueran piezas de ajedrez en un juego que no les pertenece, empiezan a tomar giros inesperados, llevándolos por caminos donde el romance surge de formas muy particulares, a veces hasta en los lugares menos pensados, en los momentos más inoportunos, desafiando todas las normas y las expectativas. Es una montaña rusa emocional, te lo aseguro. Pasarás de la angustia a la esperanza, del llanto a la risa, de la confusión al entendimiento en cuestión de segundos. Y lo mejor de todo es que estos 15 episodios están pensados para que no te despegues de la pantalla, para que vivas cada momento de la historia con la misma intensidad que sus personajes. Cada capítulo te dejará con ganas de más, deseando saber qué pasará después, con el corazón palpitando y la mente llena de interrogantes. A Netflix le gusta que suframos, pero nos gusta más que nos entretenga. Y vaya que lo logran con esta producción turca. ¿Qué hace tan especial a Matrimonios Prohibidos? Bueno, esa es una pregunta clave que nos merecemos responder con detenimiento. En primer lugar, la historia, sin duda alguna. No es la típica telenovela donde todo es color de rosa, donde los personajes son perfectos y las tramas son predecibles. Aquí las cosas son complejas, los personajes tienen sus propias luchas internas, sus demonios personales, sus secretos oscuros, y no siempre toman las decisiones correctas. Se equivocan, sufren, aprenden, crecen, evolucionan, lo que los hace aún más humanos y cercanos a nosotros. Nos vemos reflejados en sus imperfecciones, en sus miedos y en sus anhelos. En segundo lugar, las actuaciones son sencillamente increíbles. Los actores logran transmitir toda la gama de emociones de sus personajes, desde la alegría más desbordante hasta la tristeza más profunda, de una manera tan convincente que te olvidas de que estás viendo una serie y te sientes parte de su mundo. Te sientes un testigo privilegiado de cada uno de sus dramas. Cada mirada, cada gesto, cada lágrima, cada sonrisa te toca el alma. Y en tercer lugar, y no menos importante, el contexto cultural.
Sumergirnos en la cultura turca, conocer sus tradiciones y costumbres, sus valores y sus tabúes, es un plus que enriquece aún más la experiencia de ver esta serie. Es como un viaje virtual a un lugar exótico y lleno de encanto, donde la modernidad y la tradición se entrelazan de una forma fascinante. Es una ventana a otra realidad, una oportunidad para ampliar nuestra perspectiva sobre el mundo. Pero ojo, no piensen que todo es drama y lágrimas, que la serie es un mar de desdicha y sufrimiento. Claro que hay momentos de angustia, de desesperación y de dolor, pero también hay momentos de humor, de ternura, de complicidad y de pasión que te harán suspirar, que te harán creer en la magia del amor, incluso en las circunstancias más adversas. Los protagonistas tienen una química que traspasa la pantalla, una conexión que te hace desear que su amor triunfe por encima de todos los obstáculos, y sus historias de amor, aunque complejas y llenas de obstáculos, te harán creer en el poder de este sentimiento tan universal, en su capacidad para superar las barreras más altas y las convenciones más arraigadas. Es ese tipo de series que te hacen reflexionar sobre tus propias elecciones, sobre lo que realmente valoras en la vida, sobre tus prioridades y sobre la importancia de seguir tu corazón, aunque eso implique ir en contra de lo establecido, desafiar las normas y romper las cadenas. Y claro, como toda buena telenovela turca, y aquí vamos a lo que todos los fanáticos amamos, no pueden faltar los giros inesperados, las revelaciones impactantes, los secretos que salen a la luz en el momento menos oportuno, las mentiras que se desenmascaran y las rivalidades que te harán morderte las uñas, que te harán odiar a un personaje y amar a otro, que te harán cuestionar tus propias emociones y te mantendrán al filo del asiento. Cada episodio está lleno de sorpresas y te aseguro que más de una vez te quedarás con la boca abierta preguntándote, ¿qué va a pasar ahora? La trama es tan intrincada, tan bien tejida, que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final, intentando descifrar el rompecabezas de cada personaje y anticipando cada movimiento. Netflix ha sabido escoger muy bien esta joya, que sin duda va a convertirse en una de tus series favoritas, una de esas que recomendarás a todos tus amigos y que volverás a ver una y otra vez. Y lo mejor de todo, es que los 15 episodios ya están disponibles, así que puedes empezar a maratonearlos cuando quieras, desde la comodidad de tu sofá, con tu botana favorita y sin interrupciones. Matrimonios Prohibidos no es solo una telenovela más, una serie para pasar el rato. Es una ventana a otra cultura, a una reflexión profunda sobre el amor, el deber, la libertad y la importancia de defender nuestras convicciones. Es una historia que te hará reír, llorar, suspirar, enojarte y sobre todo, sentir, que te tocará el corazón y que te dejará pensando mucho después de haber terminado el último episodio. Si estás buscando una serie que te atrape desde el primer minuto, que te haga pensar, que te haga cuestionarte tus propias creencias y que te mantenga entretenido durante horas, esta es sin duda tu mejor opción. Y créeme, una vez que empieces, no podrás parar, te verás sumergido en el universo de la serie, empatizando con sus personajes, sufriendo con sus desdichas y celebrando sus triunfos. Te prometo que estos 15 episodios se te van a ir volando, que sentirás que el tiempo se detiene mientras disfrutas de cada capítulo. Y cuando termines, probablemente te quedes con ganas de más, con el deseo de saber qué pasará con tus personajes favoritos, con la esperanza de que Netflix confirme una segunda temporada. Netflix, los fans de Matrimonios Prohibidos, esperamos ansiosos la noticia de una segunda entrega. Ahora, antes de despedirnos, quiero recapitular un poco, hacer un repaso de todo lo que hemos hablado en este vídeo y destacar los puntos clave de esta serie que tanto nos ha entusiasmado. Hoy hemos hablado de Matrimonios Prohibidos, una telenovela turca que ha llegado a Netflix con 15 episodios llenos de drama, romance, intriga, secretos, giros inesperados y una buena dosis de emoción. Hemos explorado sus personajes, sus complejos conflictos familiares y personales, sus relaciones amorosas llenas de obstáculos y sus luchas por la libertad y la felicidad. Hemos descubierto por qué esta serie ha logrado cautivar a tantos espectadores, porque se ha convertido en un fenómeno en redes sociales y porque es una opción ideal para quienes buscan una historia que los enganche, los haga pensar y los haga sentir. Espero que esta breve introducción, o mejor dicho, esta completa inmersión en el mundo de Matrimonios Prohibidos, te haya dado una idea clara de lo que puedes esperar de esta serie, de su riqueza narrativa, de su profundidad emocional y de su encanto cultural, y que te animes a darle una oportunidad. Estoy segura de que no te vas a arrepentir, que te enamorarás de sus personajes, que te atrapará su trama y que te dejará con ganas de más. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final de este vídeo, por dedicarnos su tiempo y por compartir su pasión por el cine y las series con nosotros.
Su apoyo es fundamental para nosotros, nos motiva a seguir creando contenido que les guste, que les entretenga y que les haga reflexionar. Si te gustó este vídeo, no te olvides de dejarnos tu comentario aquí abajo. Nos encantaría saber qué te pareció Matrimonios Prohibidos, si ya la has visto, si estás a punto de empezarla o si piensas darle una oportunidad en el futuro. ¿Qué personaje te gustó más? ¿Con quién te identificaste? ¿Cuál fue el momento más impactante para ti? ¿Qué te pareció el final? Cuéntanoslo todo. Queremos conocer tu opinión, queremos generar un debate, queremos construir una comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Además, si tienen alguna recomendación de series o películas que les gustaría que exploráramos en futuros vídeos, no duden en dejárnosla en los comentarios. Siempre estamos abiertos a nuevas ideas, a propuestas de nuestros suscriptores y a la búsqueda de nuevas joyas cinematográficas y televisivas. Su participación es fundamental para nosotros. Y como siempre, antes de despedirnos, quiero pedirles un último favor, un último empujón para que nuestro canal siga creciendo y llegando a más personas. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades, ningún vídeo, ningún análisis, ninguna reseña y regálenos ese like que tanto nos ayuda, ese pequeño gesto que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo y con todas aquellas personas que saben que disfrutan de las telenovelas turcas, especialmente con aquellos que todavía no han descubierto el universo de Matrimonios Prohibidos. Juntos podemos seguir creciendo esta comunidad de cinéfilos y seriéfilos, juntos podemos compartir nuestra pasión por las historias que nos hacen soñar, reír, llorar y sentir. Recuerden que aquí siempre encontrarán contenido fresco y entretenido sobre lo mejor del cine y la televisión, desde los grandes clásicos hasta las últimas novedades, desde los dramas más intensos hasta las comedias más ligeras. Así que, los esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y feliz maratón de Matrimonios Prohibidos. No se olviden de disfrutar mucho, de entregarse a la historia y de dejar volar su imaginación. Adiós. Y recuerden, la vida es una serie, así que disfrútenla capítulo a capítulo.